Un avión sin luces aterriza en un rincón olvidado de África. Más de 200 almas, sin nombre ni pasado, son descargadas en la pista como si fueran simple equipaje. No hay bienvenida, solo órdenes cortantes. Son de ustedes ahora. El silencio es apenas roto por motores y miradas huecas. Es medianoche en Burkina Faso. Allí, cientos de personas, reducidas a mercancía, avanzan a tientas, perdidas y atemorizadas. Los oficiales burkineses observan, atónitos, mientras los extranjeros uniformados desaparecen entre las sombras, dejando una carga incómoda e invisible. Así comienza la Operación Éxodo, una misión secreta autorizada por Donald Trump, diseñada para transformar migrantes en armas políticas. Burkina Faso, pequeño y orgulloso, ha sido saqueado durante décadas, pero nunca doblegado. Ahora, sin consulta ni aviso, lo usan como vertedero humano. No hay tratados ni llamadas previas, solo imposición y desprecio. En pocas horas, la noticia recorre el país. El silencio se convierte en furia, y la humillación pronto despierta dignidad. Miles alzan la voz, no solo en África. El mundo entero se pregunta cuánto vale una vida humana cuando los poderosos juegan con el destino de pueblos enteros. Ignorar este instante es aceptar la deshumanización y rendirse ante la injusticia. Pero el coraje de un país pequeño está a punto de desafiar la historia y recordarle al mundo que la dignidad no se negocia. La indignación crece mientras el gobierno burkinés se enfrenta a una crisis sin precedentes. Las primeras horas tras la llegada de los migrantes marcan el inicio de una resistencia inesperada. ¿Cómo se transformó Burkina Faso, un país pequeño en el corazón de África, en el epicentro invisible de una guerra geopolítica feroz? Por generaciones, Burkina Faso fue reducido a una pieza en el tablero de los poderosos. Desde la colonización europea hasta la presión constante de las superpotencias actuales, su historia es la de un pueblo al que le arrebataron su voz y su destino, pero que nunca dejó de luchar por recuperarlos. Todo cambió durante el año de la operación secreta conocida como Éxodo. Bajo órdenes directas de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos puso en marcha un plan clandestino, calculado con frialdad. Convertir la migración en un arma, no en un puente. El mensaje era claro. Desafiar a Washington tendría un precio inhumano. Para entender la magnitud de este suceso, basta recordar episodios históricos similares. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis transportaban a miles de personas en trenes de la muerte, reduciendo a seres humanos a simples números, despojados de nombre y dignidad. Décadas después, en la crisis de los Balcanes, los desplazamientos forzados volvieron a mostrar cómo las potencias mundiales utilizan el sufrimiento ajeno como moneda de cambio. La Operación Éxodo se inscribe en esa tradición oscura de la humanidad, donde las fronteras se dibujan con el dolor de los vulnerables. La operación fue ejecutada sin piedad. Una noche, en la oscuridad total, un avión militar sin insignias aterrizó en el aeropuerto de Ouagadougou. No hubo advertencia, ni solicitud de permiso, solo el estruendo de los motores y el peso de la sorpresa. Dentro de la nave, viajaban cientos de personas encadenadas, exhaustas, convertidas en cuerpos anónimos, despojados de historia y futuro. No eran cifras. Eran madres con vientres inquietos, adolescentes con sueños fracturados, ancianos y enfermos. Sus nombres yacen borrados, sus historias suprimidas. Para las autoridades estadounidenses, solo eran irretornables y inamovibles. Nuevos espectros para un sistema legal que se lavó las manos. No hubo abogados, ni información, ni el menor atisbo de explicación. Fueron descargados como mercancía indeseable en un país extraño. Un oficial de inmigración, asustado y perplejo, preguntó de dónde venían. La respuesta fue un filo. Ahora son suyos. Nada más. La escena rozaba lo irreal. Una joven encargada de equipaje dijo que era como ver fantasmas. Figuras despojadas por completo de humanidad. El shock paralizó al personal local. Nadie sabía qué hacer,
ni cómo sentir compasión ante semejante acto de crueldad planificada. En pocos minutos, Burkina Faso fue convertido en un basurero humano, sin previo aviso, sin consentimiento, sin defensa posible. La compasión se diluyó, sustituida por una resignación amarga. La historia se repetía, los vulnerables sacrificados en el altar de intereses ajenos, la dignidad humana convertida en simple trámite administrativo. Pero esa vez, los arquitectos de la operación no previeron la filtración. Porque en cuestión de horas, la verdad se abrió paso y nada volvería a ser igual. La noticia viajó como pólvora. En cada rincón del país, la indignación crecía y la pregunta era inevitable. ¿Qué haría Burkina Faso ante semejante atropello? Un solo documento filtrado bastó para convertir una operación clandestina en una crisis global imposible de ocultar. En cuanto el memorando presidencial comenzó a circular, la conmoción fue inmediata. No era un rumor. Llevaba la firma inconfundible de Donald Trump, prueba irrefutable de que la Operación Éxodo era real y premeditada. El plan era frío y preciso. 20 vuelos en 60 días, cada uno con la misión de lanzar a cientos de migrantes sobre tierras africanas sin permiso ni aviso. La estrategia buscaba castigar, disuadir y advertir a quienes desafiaran la autoridad de Washington. Mujeres, hombres, jóvenes y ancianos. Nadie sabía a dónde los llevaban, ni por qué. El secreto no duró. El gobierno de Burkina Faso respondió de inmediato. Frente a las cámaras, la declaración fue contundente. No somos el basurero del mundo. Somos una nación soberana. No aceptaremos esta humillación. Esas palabras, firmes y dignas, cruzaron África como una descarga eléctrica. En pocas horas, la indignación se propagó por todo el continente. Imágenes de vuelos nocturnos, videos de familias desgarradas y testimonios de quienes habían sido arrancados de sus hogares inundaron las redes. El dolor y la rabia se volvieron un idioma común, imposible de ignorar. Las calles de Ouagadougou y otras capitales africanas se llenaron de marchas, vigilias y protestas. Abogados presentaron denuncias ante tribunales internacionales. Organizaciones civiles lanzaron campañas de solidaridad. África despertó, unida por una causa que trascendía fronteras y décadas de división. En medio del caos mediático, surgió una historia que lo cambió todo. La de Marcus, un adolescente separado de su madre durante la deportación. Su rostro, transmitido en directo mientras buscaba a su familia, se transformó en el símbolo del desarraigo. Su llanto y su coraje se compartieron millones de veces, dando a la tragedia un rostro humano imborrable. La crisis dejó de ser solo política. Se volvió existencial. ¿Dónde pertenecemos? ¿Quién decide el valor de una vida? ¿Qué significa realmente la soberanía? Las preguntas ya no eran solo para Burkina Faso, sino para todo un continente y sus aliados. En este punto crucial, el mundo enfrentaba una elección: mirar hacia otro lado y ser cómplice, o sumarse a una defensa inédita de la dignidad humana y la justicia internacional. Lo que estaba en juego ya no eran solo fronteras, sino el futuro mismo de nuestra humanidad compartida. Mientras la presión internacional crece y las reacciones se multiplican, nuevas filtraciones amenazan con profundizar el escándalo. Los responsables, acorralados, buscan desesperadamente un modo de controlar la narrativa. Por primera vez en la historia reciente, África deja de ser un simple escenario de víctimas y toma la iniciativa para forjar su destino. Lo que comenzó como una humillación calculada, se transformó en una respuesta colectiva impredecible. En Bamako, la capital de Malí, líderes de todos los países africanos se reunieron en una cumbre sin precedentes. Ya no bastaba con denunciar. Había que diseñar una respuesta unificada y firme ante la instrumentalización de vidas humanas. El punto de quiebre llegó con la filtración de una prueba irrefutable. Una grabación en la que Donald Trump, sin reservas, admitía que el envío masivo de migrantes era un castigo deliberado para gobiernos africanos. Que aprendan la lección, se le escuchaba decir,
exponiendo la brutal lógica de poder tras la Operación Éxodo. El audio recorrió el continente, encendiendo la indignación y, al mismo tiempo, el deseo de justicia. Impulsado por el coraje de Burkina Faso, fue este pequeño país el que propuso en la cumbre un paso histórico: fundar un Tribunal Internacional de Justicia Migratoria, basado en leyes africanas y con jurisdicción sobre crímenes de dumping humano. El aplauso fue inmediato y unánime. En solo unas horas, la mayoría de los estados africanos firmaron el compromiso, blindando legalmente sus fronteras contra cualquier descarga forzada de migrantes y exigiendo responsabilidades a toda nación que violara estos principios. La reacción africana trascendió lo simbólico. Se lanzaron investigaciones exhaustivas sobre las redes logísticas que facilitaron los vuelos secretos, sacando a la luz complicidades entre empresas de seguridad, operadores de aviación y políticos occidentales. Grandes corporaciones que durante años actuaron en las sombras, ahora enfrentaban la mirada severa de la opinión pública africana. Las consecuencias saltaron continentes. En Estados Unidos, la presión mediática y social cobró fuerza. Organizaciones internacionales, movimientos ciudadanos y voces desde Latinoamérica y Europa se alzaron en solidaridad. De pronto, el drama africano se convirtió en un dilema moral global. Si África puede responder con dignidad y ley, ¿cómo pueden los demás países justificar su indiferencia? África dejó de ser un simple escenario de tragedias y se erigió en símbolo de resistencia y dignidad. El mensaje era inapelable. Aquí, la ley prevalece sobre la fuerza, y ninguna persona es mercancía. El precedente que nace en estas horas decidirá si las vidas humanas seguirán siendo usadas como moneda política, o si la justicia y la humanidad lograrán imponerse. El mundo observa, dividido entre el riesgo de perpetuar el abuso y la esperanza naciente de un cambio real. Pero mientras el eco de la cumbre resuena, nuevas amenazas y alianzas comienzan a gestarse en la sombra. El futuro de la Operación Éxodo está lejos de resolverse. El futuro de la dignidad no lo dictan los diplomáticos, ni los acuerdos a puerta cerrada. Lo deciden los niños y niñas que, contra todo pronóstico, aprenden a pertenecer donde nadie los esperaba. En los patios polvorientos de Burkina Faso, donde antes había solo miedo y silencio, ahora resuenan voces nuevas. Son niñas y niños migrantes que, sin pizarras ni pupitres, levantan aulas de esperanza y determinación. Entre hojas recicladas y tizas partidas, aprenden a leer, a sumar y, sobre todo, a soñar con un lugar al que puedan llamar hogar. Pero la transformación no es solo colectiva, es también íntima y dolorosa. Marcus, uno de los jóvenes que llegó bajo la sombra de la noche, no podía pronunciar el nombre de su nuevo país. Durante semanas, su única pregunta fue: ¿dónde pertenezco? Todo cambió el día que, en clase de dibujo, escribió 3 palabras en una hoja arrugada. Ahora importo aquí. Ese mensaje, fotografiado y compartido por WhatsApp, recorrió el campamento y cruzó fronteras. Se volvió un símbolo de una generación decidida a ser vista y escuchada. La respuesta de Burkina Faso no fue solo caridad, sino revolución. El gobierno denunció la operación secreta ante organismos internacionales y aprobó leyes urgentes para proteger y escolarizar a cada migrante, sin importar su origen. La educación se transformó en escudo y en bálsamo. Era mucho más que una promesa. Era dignidad convertida en política pública. Ibrahim Traoré, el joven presidente, lo dejó claro en cadena nacional. La dignidad no se negocia, se afirma y se defiende, cueste lo que cueste. Sus palabras, replicadas millones de veces en redes sociales, encendieron una ola de solidaridad que cruzó África, Europa y América Latina. Lo que empezó como respuesta a una injusticia, se convirtió en un movimiento global. Este nuevo movimiento, nacido de la indignación y la compasión, está cambiando las reglas. Migrantes, africanos y aliados en todo el mundo están redefiniendo lo que significa pertenecer. Ya no es cuestión de papeles o fronteras, sino de afirmar que cada vida importa y que la dignidad es un derecho indivisible,
no una dádiva desde el poder. Ignorar este ejemplo es aceptar un mundo donde el poder puede pisotear la humanidad sin consecuencias. Si no aprendemos de la resistencia de Burkina Faso, corremos el riesgo de perder la capacidad colectiva de cuidar la dignidad que nos pertenece a todos. Pero la historia no termina aquí. Lo que sucedió después de la revolución educativa cambiaría el destino de miles y pondría a prueba la voluntad de una nación. Ellos movieron cuerpos. Tú puedes mover la historia. Lo que sucedió en Burkina Faso no fue solo un abuso de poder. Fue una llamada urgente a la conciencia global. Una operación clandestina, urdida para tratar vidas humanas como piezas de ajedrez en un juego brutal, dejó cicatrices imborrables en la tierra africana. Pero la reacción de Burkina Faso y la ola de solidaridad que se levantó demostró que la dignidad nunca se rinde sin lucha ni consecuencias. Este desafío no pertenece solo a un país. Cada vez que una persona se convierte en ficha de cambio político, cada vez que una nación pequeña es pisoteada por un imperio, el verdadero valor de la humanidad se pone a prueba. Ignorar esta historia es aceptar que otros decidan quién puede ser invisible, quién puede ser desechado y quién merece vivir con dignidad. La memoria es resistencia. Contar lo ocurrido, compartirlo y exigir verdad es romper el círculo de la impunidad. No actuar, no denunciar, es permitir que el silencio refuerce el poder de los abusadores. Pero cada voz importa. Cada acto de solidaridad, cada clic, cada conversación es una semilla que puede evitar que la historia se repita. Hoy es Burkina Faso. Mañana puede ser cualquier frontera, cualquier comunidad, cualquiera de nosotros. Por eso, defender la soberanía y la dignidad humana es una tarea colectiva. Necesita de tu empatía, de tu atención, de tu acción consciente y constante. No basta con indignarse. Hay que transformar esa indignación en apoyo activo. Apoya medios independientes, comparte este relato, busca información más allá de los titulares. Mantén viva la memoria, porque sólo así los abusos pierden fuerza y la dignidad se transforma en ley y costumbre. Ellos movieron cuerpos, pero tú, con tu acción y tu voz, puedes cambiar la historia hacia la justicia. Sé parte de la resistencia. No permitas que decidan por ti. Burkina Faso no es un caso aislado. Es una advertencia viva sobre el futuro que aún podemos construir juntos. La siguiente historia muestra cómo gestos individuales y colectivos, desde cualquier rincón del planeta, pueden generar cambios reales y duraderos. Pero la historia de Burkina Faso no debe verse como un hecho aislado, ni como un episodio excepcional en la historia contemporánea. Para comprender a fondo su significado, es vital analizar los mecanismos, las complicidades y las lecciones que han trascendido su frontera, y cómo este acontecimiento se enlaza con situaciones similares vividas por otros pueblos y naciones. En la década de los 80, por ejemplo, Haití sufrió una oleada de deportaciones masivas desde Estados Unidos. Familias enteras, en su mayoría perseguidas políticas, fueron enviadas a la isla sin aviso ni preparación, lo que desató una crisis humanitaria de grandes proporciones. A pesar de la indignación internacional, las respuestas fueron tibias y poco efectivas. La diferencia fundamental con el caso de Burkina Faso radica en la reacción colectiva y articulada del continente africano, que aprendió de los errores del pasado y apostó por la organización, la solidaridad y la creación de instituciones propias. En otro extremo del planeta, la frontera entre Myanmar y Bangladesh ha sido escenario de desplazamientos forzosos de la población rohingya. Cientos de miles de personas han sido expulsadas de sus hogares, convertidas en refugiados y utilizadas como instrumentos de presión política. Las imágenes de caravanas interminables, de niños cargando a sus hermanos menores, de madres descalzas cruzando ríos bajo la lluvia, recuerdan dolorosamente la escena vivida en Ouagadougou durante la Operación Éxodo. La diferencia es que en África, la reacción fue el inicio de una revolución legal y cultural. ¿Pero qué hace posible una respuesta eficaz ante semejantes desafíos? La clave está en la articulación de estrategias concretas y en la movilización de la sociedad civil.
En Burkina Faso, tras las primeras horas de desconcierto, surgieron comités ciudadanos de emergencia en cada barrio. Jóvenes, mujeres y líderes comunitarios organizaron cadenas de alimentación, refugios temporales y campañas de salud para atender a los recién llegados. La radio comunitaria, tan vital en África Occidental, se transformó en un canal de denuncia y coordinación, transmitiendo historias de los migrantes y conectando a familias separadas. Uno de los pasos más importantes fue la articulación con universidades y centros de investigación africanos. Profesores y estudiantes voluntarios diseñaron programas educativos de emergencia, tradujeron materiales a múltiples lenguas y crearon espacios de diálogo intercultural. La educación, en este contexto, se convirtió en un puente de integración, sanación y resistencia. Por ejemplo, en la Universidad Joseph Kiserbo se organizaron talleres de historia africana y derechos humanos para que los migrantes comprendieran tanto el pasado común como las luchas presentes. Esta respuesta no solo fue práctica, sino simbólica. La comunidad artística local, desde pintores hasta poetas y músicos, se sumó al movimiento. Murales en barrios populares de Ouagadougou y Bobo Dioulasso retrataban a los migrantes como héroes de la dignidad, no como víctimas pasivas. Canciones compuestas en dialectos locales se convirtieron en himnos que acompañaron las marchas y las vigilias. El ejemplo de Burkina Faso inspiró iniciativas similares en otros países africanos. En Senegal, por ejemplo, surgió el colectivo Puertas Abiertas, que ofrecía asesoría legal y psicológica a migrantes y refugiados. En Ghana, se lanzó una campaña para recopilar testimonios y crear un archivo digital de la memoria migrante africana. Estos esfuerzos, sumados, contribuyeron a la consolidación de una identidad continental basada en la hospitalidad y la defensa de la dignidad. En el plano internacional, la presión popular fue fundamental. Grupos de la diáspora africana en Francia, Canadá, Brasil y España organizaron manifestaciones frente a embajadas y consulados estadounidenses, exigiendo explicaciones y reparaciones. Cartas abiertas firmadas por intelectuales, artistas y premios Nobel circularon por la red, amplificando el mensaje de Burkina Faso y recordando que la dignidad humana es un bien universal, no sujeto a fronteras ni gobiernos de turno. El Tribunal Internacional de Justicia Migratoria, nacido de la Cumbre Africana, comenzó sus primeras audiencias públicas meses después del escándalo. Se escucharon testimonios de migrantes, pero también de funcionarios, pilotos y empresarios involucrados en la logística de los vuelos secretos. Por primera vez en la historia, los delitos de dumping humano fueron juzgados desde una perspectiva africana, sentando un precedente legal que hoy inspira a otros continentes. En términos prácticos, esta experiencia también impulsó reformas internas en Burkina Faso. El sistema de salud, desbordado por la llegada masiva de personas, fue reforzado con apoyo internacional y voluntariado local. Se establecieron protocolos de atención urgente para embarazadas, niños y personas con enfermedades crónicas. Por ejemplo, la enfermera Awa Ouedraogo relata cómo, durante las primeras semanas, atendieron partos de mujeres que no hablaban francés, utilizando dibujos y señas para comunicarse. Cada vida salvada fue celebrada como una victoria colectiva. El proceso de integración social fue arduo, pero no imposible. Se organizaron ferias de encuentro donde migrantes y locales compartieron gastronomía, música y tradiciones. Historias como la de Fatou, una madre que llegó sola con sus 3 hijos y que hoy dirige una cooperativa de costura en Ouagadougou, demuestran que la solidaridad puede transformar el desarraigo en oportunidad. Simultáneamente, la cobertura mediática internacional se volvió más rigurosa y humana. Medios independientes de África, Europa y América Latina enviaron equipos para documentar la crisis y dar voz a los protagonistas. Documentales, podcasts y reportajes especiales contribuyeron a mantener la atención pública y a presionar a gobiernos y organismos multilaterales. En el ámbito educativo, la experiencia de Burkina Faso se transformó en materia de estudio.
Universidades de todo el mundo incluyeron el caso en sus programas de relaciones internacionales, derechos humanos y resolución de conflictos. Estudiantes de secundaria y preparatoria escribieron cartas de apoyo a los migrantes, en una campaña global que llegó a más de 20 países. El mensaje era claro: la dignidad no es negociable, y su defensa une generaciones. No menos significativo fue el impacto espiritual y cultural. Líderes religiosos de distintas confesiones, musulmanes, cristianos, animistas, organizaron jornadas de oración conjunta y rituales de bienvenida. En la gran mezquita de Ouagadougou, el imán pronunció un sermón histórico: quien acoge a un forastero, acoge a la humanidad entera. Este mensaje, replicado por otros líderes en iglesias y templos, fortaleció el tejido social y la moral colectiva. El proceso de transformación de Burkina Faso también se reflejó en las políticas públicas a largo plazo. El gobierno implementó una reforma legal que reconoce el derecho de los migrantes a la educación, la salud y la participación política local. Se creó un Consejo Asesor de Migrantes, con representación directa en el Parlamento, para asegurar que sus voces influyeran en la toma de decisiones. A nivel comunitario, la juventud africana fue protagonista. Organizaciones estudiantiles, movimientos de jóvenes y colectivos feministas impulsaron campañas de sensibilización, talleres de formación en derechos humanos y brigadas de apoyo psicosocial. La resiliencia se cultivó como valor fundamental, y pronto surgieron líderes emergentes, como Aminata, una joven de 17 años, que fundó el grupo Voces Sin Fronteras, para luchar contra la xenofobia y la discriminación. La experiencia de Burkina Faso demuestra que, frente a la adversidad, la organización y la creatividad pueden convertir el dolor en motor de cambio. El proceso no estuvo exento de retrocesos ni conflictos internos. Hubo tensiones, rumores y momentos de incertidumbre. Sin embargo, la perseverancia colectiva permitió superar los obstáculos y consolidar un modelo de resistencia que hoy inspira a otras regiones del mundo. En términos de escenarios futuros, la Operación Éxodo dejó lecciones valiosas para la prevención de crisis similares. Uno de los principales aprendizajes es la importancia de la vigilancia ciudadana y la transparencia. Plataformas digitales de denuncia y observatorios de derechos humanos fueron clave para documentar violaciones y alertar a la comunidad internacional en tiempo real. La capacitación de periodistas y activistas en el uso de tecnologías seguras de comunicación fue otra herramienta fundamental. La protección de los derechos de los migrantes se fortaleció mediante acuerdos de cooperación regional. Países vecinos como Costa de Marfil, Níger y Ghana firmaron pactos de asistencia recíproca ante cualquier intento de deportación masiva o traslado forzado. Estos acuerdos establecieron protocolos claros. Toda persona llegada de manera irregular debe recibir atención inmediata, acceso a un abogado y la posibilidad de solicitar asilo o protección temporal. En el ámbito económico, la integración de los migrantes representó tanto un desafío como una oportunidad. Programas de empleo, capacitación y microcréditos permitieron que muchos de los recién llegados iniciaran pequeños negocios, contribuyendo a la economía local. Ejemplos como la panadería cooperativa Manos Unidas, fundada por migrantes y burkineses, muestran que la diversidad puede ser fuente de innovación y prosperidad compartida. La experiencia de Burkina Faso también sentó las bases para una diplomacia más activa y autónoma de África. El bloque de la CEDEAO, Comunidad Económica de Estados de África Occidental, asumió un rol protagónico en la defensa de los derechos de los migrantes, presentando resoluciones ante la Unión Africana y la ONU. Esta acción coordinada elevó la voz africana en foros internacionales y contribuyó a redefinir el equilibrio de poder global. A nivel individual, la historia de Burkina Faso invita a reflexionar sobre nuestro papel como ciudadanos del mundo. ¿Qué podemos hacer desde nuestras realidades para evitar que se repitan abusos similares? He aquí algunos pasos prácticos. Primero, informarse y sensibilizarse sobre la situación de los migrantes y refugiados en nuestros países y regiones. El conocimiento es la primera barrera contra el prejuicio y la indiferencia. Segundo,
Apoyar a organizaciones independientes que trabajan en la defensa de los derechos humanos, ya sea mediante voluntariado, donaciones o difusión de sus campañas. Tercero, exigir a nuestros representantes políticos el cumplimiento de tratados internacionales y la adopción de políticas inclusivas y respetuosas de la dignidad humana. Cuarto, promover la educación intercultural en escuelas y comunidades, fomentando la empatía y el respeto por la diversidad. Quinto, denunciar cualquier acto de discriminación, abuso o violencia hacia migrantes y refugiados. El silencio solo beneficia a los abusadores. Sexto, crear redes de solidaridad y apoyo, tanto a nivel local como global. La acción colectiva multiplica el impacto y fortalece la resistencia. Séptimo, utilizar las redes sociales y los medios de comunicación para visibilizar historias humanas, contrarrestando discursos de odio y desinformación. Recordemos que cada pequeño gesto cuenta. La suma de nuestras acciones individuales puede generar una ola de cambio capaz de transformar sistemas y mentalidades. En conclusión, la Operación Éxodo fue mucho más que un episodio de abuso y humillación. Fue el detonante de un despertar social, político y cultural que trascendió fronteras y dejó una huella indeleble en la historia contemporánea. Burkina Faso nos enseña que la dignidad no es un privilegio, sino un derecho inalienable que debe ser defendido, protegido y celebrado. La memoria de lo sucedido no debe desvanecerse con el tiempo. Es responsabilidad de cada uno de nosotros mantenerla viva, aprender de ella y actuar en consecuencia. El futuro de la humanidad se juega en cada decisión, en cada gesto de solidaridad y en cada acto de resistencia frente a la injusticia. No olvides, ellos movieron cuerpos, pero tú puedes mover la historia. La próxima vez que escuches hablar de una crisis migratoria, mira más allá de los números y busca los rostros, las voces y los sueños que se esconden detrás. Solo así construiremos un mundo donde la dignidad no sea negociable y la justicia no dependa del capricho de los poderosos. La deuda de la pregunta ha sido saldada. ¿Qué haría Burkina Faso ante semejante atropello? Burkina Faso eligió la dignidad, la solidaridad y la acción colectiva. Y nos enseñó que, aún en la oscuridad más profunda, el coraje de unos pocos puede iluminar